docentes e investigadores de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, y pertenecemos al grupo de investigación en Internet de las Cosas. Comenzamos trabajando como grupo desde hace algunos años. Primero comenzamos a hacer investigaciones y aplicaciones en embebidos, en sistemas embebidos. Y bueno, cuando fue surgiendo esto del Internet de las Cosas, empezamos como a ampliar el área de nuestras investigaciones y empezamos como a interconectar estos embebidos entre ellos y a la nube. Del grupo de docentes que estamos trabajando en este proyecto y en el trabajo que les vamos a comentar ahora, casi todos, bueno, somos docentes ingenieros electrónicos, como es mi caso, y también hay ingenieros en informática, como es el caso del ingeniero Aranda, y la mayoría de los ingenieros se dedican en cuanto a docencia al área de digitales y de redes embebidas. Excepto yo, que estoy más abocada al área de la física, el resto su actividad docente principalmente está en cátedras de esa naturaleza. Bueno, nosotros, como yo les decía, empezamos a desarrollar distintos proyectos, a trabajar en distintos proyectos de investigación, y desde hace algunos años comenzamos a investigar en el área de la ganadería o de la agroganadería, principalmente por la región en la que nos encontramos. Nosotros estamos en la provincia de Catamarca. Entonces, en ese sentido, y como contribución, digamos, a la región, preferimos orientar las investigaciones en electrónica y en informática al área de la ganadería. Bien, y desde que nos empezamos a introducir en esto, al estudio y a la investigación en el Internet de las Cosas, bueno, ahí como mencionando que el Internet de las Cosas fue como un término que por primera vez lo mencionó Kevin Ashton del MIT. Bueno, empezamos a ver, bueno, de qué se trataba, comenzamos a investigar esto de la interconexión de los objetos entre sí, de la interacción de los objetos a la red y con las personas, y bueno, y nos interesó y empezamos, digamos, a trabajar en ese sentido, y a ver cómo todo lo que nosotros veníamos realizando en embebidos, o sea, todos esos pequeños proyectos que nosotros lo estábamos hasta ese momento realizando solamente en una placa, cómo empezar a interconectarlas, a estudiar, bueno, cómo los protocolos que podíamos utilizar, la forma de empezar a interconectar de manera de tener acceso en la red, o sea, de poder transmitir y subir la información que estábamos recogiendo a la red. Parte del estudio también nuestro se enfocó, bueno, en ver cuáles eran los requerimientos, y bueno, vimos que todo esto se ajustaba obviamente a lo que veníamos haciendo, o sea, como una tarea de continuación de los trabajos que veníamos realizando nosotros, el hecho de que no necesitábamos, o que la inteligencia de los sistemas embebidos tenía que ser baja, o sea, podían ser CPU bajas, básicas, que la alimentación podía estar dada por baterías, que sean de fácil configuración. Bueno, eso llevó entonces a que, debido a que trabajar en este campo no requería o no demandaba tener micros que necesiten una alta transferencia o velocidad de transferencia de datos, y que tampoco tenían que estar activas durante todo el tiempo, sino que podíamos utilizar baterías y de alguna manera trabajar de manera que los dispositivos realicen la función específica que nosotros necesitamos en un tiempo y después se duerman, digamos, o pasen a un estado de bajo consumo. Bueno, todo eso fue llevando a que continuemos y empecemos a migrar nuestro trabajo hasta esto que les vamos a comentar, que la idea es comentarles hoy. Como yo les decía, nuestra idea es explicar y comentar nuestra experiencia, o sea, cómo vinimos trabajando, hacer un poco del recorrido desde que comenzamos, por qué específicamente en lo que les proponemos hoy, y bueno, y también hacerles una mención a cuáles han sido nuestras mayores dificultades, cómo las fuimos solucionando y actualmente en qué estado estamos. Bien, dentro de Internet de las Cosas el área de aplicaciones es muy amplia, desde la logística, la industria, la medicina, bueno, se puede aplicar y actualmente se aplica en muchos campos. Nosotros,
como les decía, por una cuestión en donde nos encontramos, en la provincia de Catamarca, y porque, bueno, surgió como moto de uno de los docentes investigadores, preferimos enfocar nuestro trabajo y migrar al área de la agroganadería, podríamos decir. Y desde hace unos años comenzamos a trabajar en lo que se conoce como ganadería extensiva. O sea, la ganadería extensiva sería aquella en la que los animales, que es muy característico de acá de Catamarca, obviamente, no se encuentran en corrales, o sea, no están localizados en un corral y que sean de fácil ubicación, sino que los animales pastorean en grandes extensiones de terreno. Diariamente tienen que recorrer esas extensiones de terreno buscando agua, buscando alimento. Entonces, una vez que el productor suelta, por decirlo de alguna manera, los animales al campo, es difícil localizarlos. Entonces, por ahí uno puede llegar a perder o es necesario tener información de cuál es el comportamiento del animal, cuáles son las zonas de mayor localización, o sea, durante el día, en qué regiones, en qué zonas en las que mayor tiempo se encuentra, cuáles serían las zonas de pastoreo más utilizadas. Eso también redunda en un beneficio que uno puede investigar en cuanto al suelo, si el suelo tiene otras características o el pasto en esa región es diferente que en otras regiones en las que los animales no van tanto. Entonces, bueno, todo esto fue un poco lo que nos empezó a orientar. Hasta que hace 2 o 3 años, con esto de la pandemia he perdido un poco el tiempo, y a raíz de un requerimiento de un ingeniero agrónomo, que también es docente de la Universidad Nacional de Catamarca, y que a su vez trabaja en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, él se acercó a la facultad y nos propuso, en realidad nos preguntó nos planteó una necesidad de él. O sea, ¿cuál era la necesidad? Básicamente era esto: ellos tienen animales que desarrollan ganadería de manera extensiva, ellos estaban trabajando con unos collares de monitoreo, tenían inconveniente con estos collares de monitoreo porque por ahí se les rompían, no tenían algunas fallas, y a la hora de repararlos, el costo del envío al fabricante, la reparación del collar, bueno, y como ellos pertenecen a un organismo nacional, por ahí el flujo ese económico para que el collar esté siempre disponible era dificultoso. Y como, bueno, él también es docente de la facultad y nos conocía, nos propuso si nosotros podíamos comenzar a trabajar en esto, en el desarrollo de un dispositivo también de monitoreo, un collar que le denominamos, y que ese collar en principio nos planteó algunos requerimientos, que con el tiempo y las reuniones se fueron modificando, y bueno, el desarrollo que hicimos, básicamente la idea inicial era cumplir con esos requerimientos. Para mencionar algunos de los requerimientos, principalmente era que el dispositivo permita recoger o realizar el monitoreo de algunos parámetros ambientales, fisiológicos del animal y también de la localización geográfica del animal. ¿Por qué? Porque, bueno, esto, como yo les decía hace un rato, les iba a permitir obtener un patrón de desplazamiento del animal, tanto para fines productivos como para fines de investigación y productivos. Entonces, la intención de ellos era, hicimos un acuerdo de cuáles serían los parámetros físicos y biológicos que podíamos en esta primera etapa llegar a recolectar, y son en los que estamos trabajando. Bueno, obviamente que como esto iba a estar montado o iba a estar, la finalidad sería el seguimiento o obtener los patrones de desplazamiento y hábitos del animal, se tenía que montar en una especie de collar. El collar iba a estar localizado o colocado en el cuello del animal, y los animales en los que se iban a utilizar eran ganado vacuno, o sea, vacas, por lo que tenían que ser robustos, básicamente mecánicamente robusto. Como costo final, la intención es que sea accesible para que ellos lo puedan colocar en un número representativo de animales del rodeo que contenían,
y principalmente porque la intención de ellos es que una vez que ellos prueben estos collares, comenzar a invitar a otros productores locales para que puedan realizar también ellos algunas pruebas instalando o colocando estos dispositivos en sus animales, en su ganado. Inicialmente se habló de una autonomía en cuanto a alimentación de 30 días. Bueno, eso después les vamos a comentar que se fue modificando un poco porque en principio, en función de la manera en la que trabaja el collar o el dispositivo, eso influiría, digamos, en la duración de las baterías. Pero bueno, obviamente que iba a estar alimentado y que tenía que tener por lo menos una autonomía necesaria como para que ellos no tengan que recurrir tan seguidamente al campo a juntar los animales y sacarles el collar. La información que se iba a recolectar o que tenía que recolectar este dispositivo, bueno, la primera requerimiento fue almacenarlo en alguna especie de memoria interna que tenga el collar para luego cuando ellos tenían acceso al collar, en el momento en que tenían que recargar baterías y demás, puedan acceder a la memoria, recolectar la información y con algún tipo de software poder procesar la información que recolectaba el collar. En estas charlas que fuimos teniendo con la gente del INTA, surgió ahí una especie de deseo, pero bueno, básicamente porque ellos y nosotros estábamos puesto investigando qué era lo que se usaba, cuál es la última tendencia en ganadería, y bueno, y lo que ellos nos plantearon, si existía la posibilidad de que en lugar de que esa información almacenada por el collar se guarde en una batería y que ellos tengan que ir a sacarle el collar al animal para poder leerlo, si esa información de alguna manera se podría obtener en tiempo real o subir a internet, a la nube, de manera de que ellos puedan permanentemente, en el momento que ellos quieran, acceder a la información y localizar al animal. ¿Sí? Y por lo menos también hacer el monitoreo en cuanto, bueno, según los sensores que tengan colocado, bueno, el estado biológico del animal. Entonces, investigando un poco, nosotros le hicimos una propuesta. La propuesta básicamente es lo que les vamos a mostrar hoy, y era transmitir esa información utilizando estas redes LP WAN, o sea, redes de bajo consumo y de largo alcance. Investigando un poco en cuanto a IoT, cuáles son las arquitecturas que se utilizan, bueno, y viendo que no hay un estándar de arquitectura, pero que básicamente todas las arquitecturas que se observan y que se proponen mantienen esta estructura de capas o del modelo de capas. Entonces, bueno, nosotros decidimos optar por una arquitectura de 3 capas, básicamente sencilla. Una capa de percepción o la capa física, en la que colocamos todo lo que serían los dispositivos sensores, no tenemos actuadores, pero sí serían los sensores, los dispositivos. Una capa de red, en la que estarían colocados las puertas o el gateway que estamos utilizando, la puerta de enlace. Y la tercera capa, que sería nuestra capa de aplicación. Entonces estuvimos trabajando principalmente en el desarrollo de cada una de esas capas hasta lograr, digamos, la interconexión. Bueno, tuvimos que elegir algún protocolo de comunicación y bueno, tuvimos en cuenta 2 cuestiones. La primera sería cómo se comunican estos nodos, collares, colocados en el ganado, en una región extensa. Entonces elegimos, o estuvimos analizando dentro de las tecnologías de comunicación o de protocolo de comunicación inalámbrico, como en principio el animal va a recorrer grandes distancias, la zona no es zona urbana, sino que es zona rural, o sea, íbamos a necesitar que haya alguna antena instalada, y posiblemente la distancia siempre entre el collar o el animal y las antenas no iban a ser muy cercanas, o sea que se iban a hacer largas distancias. Entonces decidimos, como les decía recién, trabajar por estas redes de largo alcance. Principalmente, luego de hacer un análisis de las redes, decidimos utilizar LoRa, por una cuestión de, bueno, cuáles eran las características de LoRa en nuestra aplicación.
Y a la hora de conectar, digamos, o de transmitir esta información a la nube, utilizamos el protocolo MQTT. Bien, entonces dentro de las redes LPWAN, nosotros ¿por qué usamos LoRa? Y bueno, principalmente porque hay redes que no son pues, de espectro, o sea, que el espectro está licenciado, que hay que abonar una cierta licencia y exclusividad para poder utilizarlas, y principalmente como también nuestro desarrollo es a fines de investigación, porque VINTA también es un organismo de investigación, no tiene, el dispositivo que construimos no tiene un fin comercial, sino es de investigación, nos concentramos en redes en las que el espectro no esté licenciado. Dentro de eso tenemos dos tecnologías que serían LoRa y Sigfox. Sigfox es de origen francés, no es libre, digamos, si bien el espectro de frecuencia trabaja un espectro de frecuencia no licenciado, hay que pagar licencia para utilizar Sigfox. Sigfox entrega toda la estructura para poder utilizarlo, o sea que no hay que hacer configuraciones, si bien el alcance es mayor, permite mayor alcance, tiene algunas limitaciones por lo cual decidimos no utilizarlas en nuestra aplicación y nos enfocamos en usar LoRa, que no está licenciada, si bien el alcance es un poco menor, pero bueno, uno puede configurarla, es la dificultad o el beneficio sería que uno lo puede configurar a su aplicación o como lo necesite o lo desee utilizar, y puede transmitir la cantidad de información diaria que uno requiera, eso en Sigfox está un poco complicado, porque Sigfox establece un cupo diario de información que uno puede transmitir. Bien, entonces una vez que ya resolvimos qué tecnología vamos a utilizar, LoRa y MQTT, trazamos una especie de arquitectura de nuestro sistema. Entonces, bueno, propusimos que vamos a trabajar con algunos nodos. Estos nodos se iban a comunicar vía LoRa a un gateway, una puerta de enlace. Utilizamos un gateway de marca Dragino. Comenzamos utilizando el LG02. Actualmente tenemos otro que es para outdoor, o sea, para exterior, este es de interior. Y luego la información recolectada por el gateway se iba a transmitir vía inalámbrica MQTT, con protocolo MQTT hacia al usuario, ¿sí? A través utilizando un broker Mosquito y Node-RED como server. En Node-RED lo hemos alojado también en un servidor que no es público, uno que nos ha prestado el INTA, y ahí hemos alojado ahora sí una base de datos en la que estamos haciendo todas las pruebas de las mediciones que se vienen realizando. Bueno, no es que vamos a hablar un poco de esto, pero para hacer una pequeña referencia, LoRa, que es el acrónimo de Long Ranger, es una tecnología de modulación de radio que fue desarrollada por Semtech, quien comercializa solamente los dispositivos. O sea, LoRa estaría sería la capa física del modelo. Existen diferentes frecuencias de comunicación o de comunicación de LoRa. Las no licenciadas serían en América, se utilizan 915 MHz, y en Europa las 867 y 434. Y cuando uno necesita comprar un dispositivo de comunicación LoRa, bueno, eso tiene que tener en cuenta qué frecuencia o en qué frecuencia va a trabajar, porque el dispositivo viene específicamente para esa frecuencia. Nosotros elegimos la 915, o sea que compramos módulos LoRa que trabajen a 915 MHz. Dentro de los módulos disponibles, bueno, usamos primero habíamos comprado el RF69, el HCW, y
Empezamos a hacer pruebas, hacíamos comunicación punto a punto, pero cuando queríamos hacerlas a través del, o sea, salir afuera y a través del gateway, no funcionaba, no nos dábamos cuenta qué pasaba, hasta que la verdad que por error compramos otro y vino este módulo LoRa, que es esta plaquita que está en una placa de la marca Adafruit, y ahí logramos la comunicación. Bueno, nos dimos cuenta que en su momento y por desconocimiento habíamos elegido mal el módulo de comunicación que estábamos utilizando, que queríamos utilizar. Entonces, una vez salvado eso, como les decía, bueno, también usando MQTT, ¿sí? Como un servicio de mensajería machine to machine o M2M, en el que un cliente publica, se suscribe un topic o publica un topic, y uno se suscribe y tiene acceso a la información que se envía a través del broker. Y como aplicación final usamos Node-RED, también porque es una herramienta libre para conectar dispositivos y además porque se puede trabajar así o interconectar mediante flujos de datos y resultó de fácil utilización. Bien, es un poco como a manera de introducción, ahora sí enfocándonos un poco en lo que estuvimos haciendo. Entonces nuestra idea era eso, disponer de algún dispositivo de sensado de parámetros físicos, biológicos y de posición. Vía LoRa lo llevamos o lo transmitíamos a través del gateway, de manera inalámbrica y a través de un broker MQTT hasta Node-RED, que es lo que utilizamos para poder ahí tener acceso a la información, almacenarla en alguna especie de base de datos, procesarla, bueno, y trabajarla, esa información. En función de esas primeras especificaciones de diseño que nos habían solicitado el INTA, nosotros nos hicimos algunas especificaciones técnicas de construcción de nuestro dispositivo. Bueno, básicamente esto es lo que hicimos, o sea, construimos cada uno de nuestros nodos, o sea, en la parte que sería la capa física, tenía una unidad de procesamiento, donde como unidad de procesamiento utilizamos una placa Adafruit, que trae incorporado un módulo LoRa. El módulo, es la placa, no es esta, sino es la que les mostré hace un rato, que trae el módulo este de RF95, cómo se alimentan a través de una batería LiPo. Como sensores utilizamos sensores de geolocalización, sensores de temperatura y humedad ambiente y sensores de temperatura corporal. Estaba la posibilidad de agregar otro tipo de sensores, pero como esto era un primer prototipo, decidimos enfocarnos únicamente en estos tres. Como esta placa ya trae incorporado el LoRa, entonces nos facilitó también el trabajo y la programación del nodo. Bien, lo compartimos ahora el ingeniero Aranda, sí, continuemos. Bien, muchas gracias, Paola. Bueno, como para continuar y hacer, digamos, bueno, agregando lo que comentaba Paola, además también en nuestro primer prototipo se agregó además también una memoria EEPROM para poder, digamos, almacenar esos datos y hacer un posible backup de la información. Entonces lo que nosotros también realizamos es que la información la almacenamos en una memoria EEPROM y además de eso la transmitimos a través de LoRa hacia un gateway y lo enviamos hacia una plataforma. ¿Sí? Nosotros como puerta de enlace, por la arquitectura, como les comentó Paola, nosotros hemos utilizado un gateway de la marca Dragino, porque nos brindaba un poco, digamos, de soporte. Actualmente tenemos el Dragino, digamos, de la serie LG02, que es de interior, y además también tenemos otro Dragino de un OLG02 también, pero este es de exteriores, que nosotros posteriormente lo instalaremos en el campo, digamos, experimental en Chamical. Este Dragino que nosotros tenemos es el que utilizamos para las pruebas de laboratorio dentro del predio, digamos, de la facultad. Entonces nuestro nodo final se conecta a través de LoRa a nuestra puerta de enlace, que es nuestro gateway, que recibe LoRa y saca los datos a través de Wi-Fi, Ethernet, 3G, 4G, hacia un servidor,
y nosotros posteriormente lo podemos visualizar a los datos a través de una computadora, de una laptop, ¿sí? El Dragino LG02 trae incorporado, que nosotros utilizamos, trae 2 chips Centech, ¿sí? LoRa, y también hay un LG01 también que se puede utilizar, ¿sí? Así que que nosotros tenemos nos da la posibilidad de conectarnos a través de, vamos, de Wi-Fi o RG o un RJ45, ¿sí? Bien, ese para la capa de red. Para la capa de aplicación, nosotros en nuestro caso hemos utilizado Node-RED, ¿sí? Acá, digamos, a modo, digamos, de ejemplo, nosotros estamos utilizando Node-RED para capturar los datos. Utilizamos el protocolo MQTT y nosotros tomamos todo el paquete luego para mostrarlo en un dashboard, en una pizarra, para que posteriormente el usuario pueda visualizarlo. De todas maneras, en este caso está a modo prototipo, porque la idea, digamos, final podría ser es que poder mostrar todos los puntos del animal en un mapa, entonces para poder visualizarlo en tiempo real. Sí, lo que también nosotros realizamos es almacenarlo esos datos en una base de datos, que en ese caso utilizamos una base de datos MySQL, para que la gente del INTA pueda monitorearlo y de manera remota. Entonces, darle esa flexibilidad. Entonces ellos no tienen que esperar el mes para poder ir sacar todos los collares, y descargar todos los datos. Entonces lo que nosotros hacemos es que esos datos los almacenamos en una base de datos, y ellos pueden acceder de manera remota y verlo en tiempo real a esos datos. Bien, nuestra aplicación, bien, entonces lo que consiste es en que se puedan monitorear los datos del animal, ¿sí? Y puedan ser transmitidos hacia la red y posteriormente poder ser monitoreados por las personas que trabajan en el INTA o cualquier usuario final, ¿sí? Esa es la idea. Nosotros le hemos desarrollado una aplicación para la PC, digamos, para las personas del INTA, que lo que hacemos es, básicamente le damos dos funcionalidades. Una es poder configurarlo al nodo para que a cada uno de estos nodos, estos collares, puedan configurarle en el tiempo de muestreo, ¿sí? Puedan ser configurados si ellos quieren tomar muestras cada 1 minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 1 hora o X tiempo, ¿sí? Ese tiempo ya está preestablecido por, digamos, requerimientos que nos han brindado la gente del INTA, porque lo pueden depende, digamos, el tiempo de muestreo va a depender de los animales o de qué análisis quieran hacer ellos, ¿sí? Se lo hemos probado en algunas ovejas y en algunas vacas también. Entonces ese tiempo de muestreo va a ser de acuerdo al análisis que ellos nos están brindando. Además también el software le permite leer datos que se encuentran almacenados en la memoria para posteriormente ellos poder descargarlo en la PC si ellos necesitan, y tenerlos en un Excel y después, bueno, poder analizar esos datos. Eso es en el caso de que ellos necesiten, por ejemplo, conectarse al nodo de manera física. Esa es la aplicación y nosotros le mostramos la fecha, la hora que se han tomado esos datos, la temperatura, la humedad. También nosotros en ese caso hemos tomado el dato de las baterías para también hacer un análisis de cuánto es lo que la batería se va, digamos, consumiendo. Después en la pantalla ustedes pueden observar, en ese caso, el debug entre nuestra consola virtual, que es la que nos brinda Arduino. En nuestro caso, nosotros hemos utilizado el IDE Arduino. La placa Adafruit trae soporte para Arduino y traía las librerías para LoRa, entonces utilizamos ya este tipo de librería. Entonces hemos hecho, digamos, las primeras pruebas en la transmisión. Entonces nuestro nodo final, ustedes pueden observar, el nodo final sería nuestro debug, ¿sí? En la pantalla donde el dato se va, toma el nodo, se va a almacenar en la memoria y posteriormente se envía hacia la nube y es capturado por Node-RED
y lo mostramos en primera, digamos, en crudo a todo el paquete que llega en el debug de Node-RED que ya está, digamos, en la red, en internet, ¿sí? El camino, y bueno, y posteriormente posteriormente nosotros almacenamos esos datos en un servidor del INTA que nos brindó acceso para una base de datos en MySQL. Entonces, ustedes pueden observar, por ejemplo, ahí el último número, por ejemplo, el último registro, el registro 3702, sí, que fue, por ejemplo, que hicimos una prueba el día de ayer a las 16:12, sí, con la temperatura ambiente, la temperatura corporal, la humedad, la latitud y la longitud y el estado en ese caso de la batería, ¿sí? Como para hacer una prueba, por ejemplo, el día de ayer. ¿Sí? Entonces esos datos nosotros se van almacenando. Entonces después podemos crear tabla, poner diferentes nodos y después, bueno, el administrador, digamos, o el encargado podría almacenar, descargar toda esa información y posteriormente analizarla, digamos, de manera remota, podrían almacenar. Si volvemos un poquito para atrás en la arquitectura, Paola, en la arquitectura, desde más atrás. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría hacer, digamos, en el tema de la arquitectura de la red y que son problemas que nos han surgido mucho y que hemos logrado, digamos, solucionarlo. Porque haber trabajado con la tecnología LoRa nos dificultó. Hoy en día, bueno, eh, tenemos los nodos funcionando, tenemos el gateway, pero a veces se nos dificultaba. ¿Por qué? Porque, primero y principal, había mucha información en la red, pero muy poca práctica o haber llevado a la práctica. Entonces, lo primero y principal que uno tiene que tener en cuenta es que el nodo que transmite y el gateway que reciben tiene que estar a la misma frecuencia, trabajando en el mismo canal, no pueden estar en frecuencias diferentes, pues si están en frecuencias diferentes no se encuentran, no se estaban encontrando nunca. Entonces son cosas, digamos, que nosotros logramos. Otra, digamos, por ejemplo, que tuvimos problemas por ahí en el gateway de la marca Dragino, es que siempre teníamos que tener actualizado en el último firmware, ¿sí? Entonces el último firmware que nos daba soporte, o el firmware que viene de fábrica no daba soporte para MQTT, o sí para LoRaWAN, o con las primeras pruebas que hicimos, lo hicimos funcionar con LoRaWAN, pero era con el firmware que venía con la de fabricante. Pero luego nos dimos cuenta que si queríamos trabajar con MQTT teníamos que actualizar el firmware para la última versión. Entonces, por lo general lo tenemos actualizado al firmware. Entonces, actualmente, y bueno, más allá de que el gateway de Dragino lo hemos configurado con MQTT, también soporta LoRaWAN si quisiéramos trabajar con LoRaWAN. Y bueno, y el broker que nosotros estamos utilizando, que por cierto, las primeras pruebas nosotros utilizábamos un broker y utilizamos uno de Mosquito, lo habíamos utilizado con una PC que teníamos en el laboratorio que utilizábamos como servidor, y que actualmente lo tenemos funcionando, ya es un broker que soporta MQTT, pero es un broker privado que nos ha brindado el INTA para que nosotros podamos hacer las pruebas. Y ya Node-RED lo hemos tenido, digamos, ya en un servidor web, entonces ya podemos acceder cualquier persona, obviamente, que esté logueada y que tenga autorización del grupo, puede acceder a nuestro Node-RED para poder trabajar de manera remota, ¿sí? Porque si no, nosotros estábamos limitados a trabajarlo por ahí en el laboratorio. Entonces ya la gente, digamos, del INTE, que tiene sus permisos, pueden también acceder o verlo de manera a la base de datos también y poder acceder de manera remota. ¿Sí? Bien. La última era una de las últimas imágenes, creo, ¿no? Sí. Sí, bien, bueno, acá están en el campo experimental,
en el campo del INTA en Catamarca, como Catamarca tiene ovejas, fueron puestas, digamos, estos nodos, estos prototipos, digamos, de collares en las ovejas. En el de Chamical, ¿sí? Que están unos 100 kilómetros, 120 kilómetros de Catamarca, que también es INTA, se lo ha puesto en las vacas porque el campo está. Entonces este está, digamos, cerca, digamos, de la capital, unos 20 kilómetros, ¿sí? Así que bueno, ahí, digamos, alguna foto, digamos, del collar en algunas ovejas. Y bueno, y acá, digamos, es todo, digamos, en este caso es el software, digamos, que ellos utilizan es QGIS. Entonces ellos descargan todos esos datos y esos datos posteriormente lo suben a QGIS para poder verlo, digamos. Y acá pues, se puede ver diferentes collares con los diferentes puntos y las vacas, digamos, en el predio que ellos tienen para ir viendo cómo se van comportando. Bueno, ellos analizan si se comportan o no, dónde están más tiempo o por qué están más tiempo ahí, ¿sí? Entonces eso ya queda, digamos, para ellos, para que lo puedan analizar, ¿sí? Nosotros tomamos los datos, se los damos a ellos y ellos lo analizan en función de sus requerimientos. Bien, bueno, cualquier cosa ante las preguntas, lo que me gustaría a mí mostrarles por ahí en tiempos reales, se los comparto. Se lo comparto yo, Paola, si querés así me dejas de... voy a compartir mi pantalla. Mientras Marco comparte, hacer un pequeño comentario también extra. Bueno, como él comentaba, estos collares, si bien son el fin último, sería o el utilitario del collar va a ser el INTA y para aplicarlo en el ganado, nosotros también los utilizamos, hicimos mediciones en la ciudad, o sea, con el gateway que es indoor, lo utilizamos en la ciudad, pudimos hacer algunas mediciones y además, estamos en la misma habitación, sí. Por eso por ahí se escucha medio feo. Y lo importante también es que esta información que estamos mostrando que se almacenó en la base de datos, nosotros la pudimos cotejar con la misma información que se almacenaba en la memoria interna del collar. O sea, el collar tiene una EPROM interna y a su vez almacena la EPROM y transmite a la base de datos del INTA. Fue más fácil construir la base de datos en el servidor del INTA que hacerlo en uno, instalando no de red en la máquina de uno, porque ellos, la base de datos, tenían la posibilidad de que la información quede alojada durante el tiempo que uno quiera, y en las pruebas que nosotros hacíamos teníamos una duración de 7 días, y a los 7 días la información se nos borraba. Entonces, lo bueno es que si bien el gateway que tenemos y donde estaba instalado no eran las condiciones apropiadas como para hacer mediciones de alcance de LoRa y demás, pero nos permitieron hacer mediciones en cuanto a la pérdida de datos. O sea, toda la información en el momento que teníamos conectividad y que había despeje para que el nodo se comunique con el gateway, la información fue recibida correctamente, cotejándola con la información que se guardaba en la memoria, no hubo pérdida de información. O sea que en ese sentido quedamos bastante satisfechos, por lo menos con esa pequeña prueba a manera de verificar eso. Ahora sí. Bien, muchas gracias, Paola. Bueno, creo que ahí bueno, en este caso es como para mostrarle, en nuestro caso nosotros utilizamos el Node Red, lo tenemos subido en un servidor y bueno, utilizamos MQTT para escuchar el bloque, el IP privado que nos brindó el INTA. Y bueno, nosotros tomamos todo el paquete y desglosamos para poder mostrar, digamos, qué es lo que nosotros enviamos. Nosotros enviamos el QI, que sería como un ID, eso es porque lo leímos en el SENASA, un ID del animal, la fecha, la hora, la temperatura ambiente, el animal, la humedad, la latitud, la longitud y la batería. Eso es por cada uno de los nodos. Y además también lo que nosotros hacemos es insertamos en una base de datos para que posteriormente se pueda, acá,
nosotros tenemos la base de datos, sí, tenemos hecho una tabla prueba donde se va alojando todos esos datos, y acá, digamos, lo que quería mostrarles, digamos, en tiempo real, compartiendo, que yo pueda acceder y ver, bueno, en este caso, justo ayer estábamos haciendo la prueba, por ejemplo, que llegó el dato, ¿sí? La fecha, la hora en la que llega. En este caso hicimos para tomar, digamos, cada un minuto, ¿sí? Que entre el nodo que se despierta, ¿sí? Y toma una muestra, y se van almacenando todos esos datos. Entonces después la gente del INTA, en este caso, puede descargar este archivo y, bueno, filtrarlo y, y los datos que ellos necesiten. Bueno, el proyecto, digamos, para continuarlo, digamos, tenemos para mejorar, y además también en la aplicación, digamos, visual, para que se pueda, digamos, hay muchísimo para que se pueda mejorar este proyecto, ¿sí? O así que, bueno, la idea era compartirle, bueno, lo que nosotros veníamos realizando, y presentarle también los problemas con los que nos habíamos surgido y cómo logramos también solucionarlo. Bueno, muchas gracias a Marcos, a Paola. Acá en el canal de YouTube tenemos un par de preguntas, así que si quieren podemos comenzar con eso. Bueno. Bien, bueno, Andrés nos pregunta, les consulta si podían ampliar un poco más acerca del problema que tuvieron con el módulo que nombraron al principio, de que habían empezado con un módulo y terminaron con otro. Bien, les comento, cuando nosotros comenzamos a utilizar la tecnología LoRa, había poca información, o la información que conseguíamos por ahí estaba en el extranjero, y hoy en día sigue estando, o está toda la parte teórica y por ahí la parte implementada o no está. Entonces nosotros conseguimos un proveedor cuando encontramos las placas Adafruit que tenían incorporado el módulo LoRa, porque hay otras placas que traen incorporado, ¿sí? O hay otros, los embebidos, que traen el LoRa, o pueden uno incorporarlo, pero bueno, optamos por esta. Buscamos nuestro proveedor y nos dijo, bueno, sí, le enviamos. Entonces, si ustedes ven a simple vista, o sea, son prácticamente iguales. Pero cuando uno los ve detalladamente y se acerca, va a ver, o va a poder observar que en cada una de las placas dice RF 95, 9X y la otra son 69. Cuando uno empezó a buscar, nos dimos cuenta que las 69 son packet radio, no son LoRa, ¿sí? Entonces, nuestro gateway que nosotros teníamos recibe el LoRa, no recibe packet radio. Por lo tanto, desconocíamos. Pero cuando hicimos la primera compra, que fueron, por ejemplo, y no mal no recuerdo, compramos 10, nuestro proveedor nos envió 4 69 y una 9X, y la 9X era LoRa. Cuando tomamos la 9, pero fue por casualidad, si esa casualidad fueron, estuvimos trabajando un mes, no nos dábamos cuenta, no sabíamos, o sea, nos hicieron una facturación en ese caso, bueno, entonces, bueno, listo, lo usamos para las cátedras, ¿sí? Para trabajar. ¿Se utilizan? Sí, la utilizamos, pero bueno, no eran LoRa en ese caso. Después nos dimos cuenta que el proveedor, como en realidad los módulos LoRa lo hace Semtech, nos dimos cuenta que si ustedes, bueno, vieron en las filiminas que mostró Paola, vienen como tipo una chapa metálica, que son los módulos HOPE, que son LoRa. Entonces ahora pedimos los HOPE que son prácticamente compatibles, ¿sí? con los que nosotros estamos utilizando, con los dos gateways con los que estamos trabajando. El gateway que nosotros tenemos, que es el de exterior, ¿sí? Lo hemos configurado, bueno, hace poco que nos llegó, digamos, que es el que vamos a instalar en Chamical, en La Rioja. Ese lo hemos hecho funcionar con LoRaWAN, ¿sí? Porque como nosotros primero empezamos a trabajar con LoRaWAN, después migramos a MQTT, y bueno, tenemos que reconfigurarlo para que bueno, nos soporte el MQTT, digamos,
ya que tenemos, digamos, el firmware desarrollado, sino, digamos, cambiarlo, entonces sería, digamos, doble trabajo. Pero bueno, eso, digamos, fue el problema, uno de los problemas que habíamos tenido. Y después, bueno, otro de los problemas, una vez que teníamos los módulos LoRa, transmitían, pero nunca llegaban los datos hacia el servidor. Y era porque el módulo LoRa transmitía, más allá que transmite las frecuencias 915, el canal, cuando nosotros descargamos la librería, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el canal 2 transmitía a 904 MHz y nuestro gateway estaba configurado a 915. Entonces, estaban los dos, la frecuencia de uno era uno y el receptor era otro. Entonces, no había forma, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿qué hicimos? Configuramos nuestro nodo a lo que estaba transmitiendo el nodo. Entonces, si nuestro nodo en la librería decía que estaba a 904 MHz, listo, configuramos el gateway a 904, lo configuramos y vimos que los datos fluyeron totalmente. Bueno, esos son tics que nos demoramos por un mes, 2 meses, que no sabíamos que no estaba en eso, nunca estuvo en un tutorial o en algún momento, digamos, de que la información nos brindaron, ¿sí? Y sobre todo porque cuando nosotros configuramos, cuando programamos el nodo y elegíamos la librería, nosotros decíamos, bueno, lo ponemos en el canal 2, pensando que estábamos en la misma frecuencia. Después tuvimos que buscar, bueno, ¿qué frecuencia viene preconfigurado el canal 2? Y bueno, ese tema que por ahí parece medio tonto, pero son cuestiones que por ahí uno se demora y llevo a que nos tomemos un tiempito como para poder lograrlo. Pero bueno, una vez que lo logramos hacer andar, la verdad que no tuvimos ningún inconveniente, por suerte. Buenísimo, buenísimo. Hablando un poco de los tiempos, acá Emanuel también nos pregunta cuál fue el tiempo de desarrollo de bueno, todas estas actividades que ustedes están describiendo y digamos cuántos collares fueron los que hicieron o la red que plantearon ustedes en un principio, qué cantidad de collares sería y hasta cuál sería el máximo, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos con el convenio con el INTA en el fines del 2018, principios del 19, y entre que empezamos a investigar, nos enganchó la pandemia, o sea que es como que perdimos un año en el medio. Entonces hablar de tiempo, de cuánto nos llevó el desarrollo, no lo podríamos hacer con exactitud porque, bueno, se nos complicó con eso, o sea, el tiempo fue medio variable justamente debido a la pandemia. Lo que primero nos dificultó un poco fue eso, el tema. Comenzamos sin el LoRa, o sea que una vez que hicimos el desarrollo del LoRa, anduvo la grabación en la memoria, todo eso no nos llevó un año, será menos, y se nos complicó después con el tema del año pasado de la pandemia y de este año. Habíamos comenzado el primer convenio con, la idea era un dispositivo, o sea, un par de, no 10 dispositivos, creo que fue el primer convenio con el INTA, y ahora ellos están haciendo una inversión para que podamos construir, ellos quieren por lo menos 20 dispositivos tener conectados y probarlos, porque ellos también, como esto lo utilizan a fines investigativos, quieren poner X cantidad de collares en una raza de ganado y empezar a distribuir ahí por zonas, por raza, y demás. O sea que en principio, actualmente no hemos llegado a los 10, porque creo que en la primera inversión que ellos pudieron hacer construimos 7 collares y ahora están por completar los 20. Así fue la cosa. Pablo. Es muy difícil por ahí decir, para terminar o cualquier cosa, Pablo, en tiempo. El problema fue cuando no funcionaba. Ahí sí, pero por experiencia propia, puede haber sido que estuvimos 1 mes o 2 meses detenidos porque no lográbamos encontrar el problema. El problema o en la frecuencia, en algo que tal vez a los que estén o puedan llegar a estar trabajando les puede ayudar, entonces busquen por ahí el problema. Y tal vez primero ver si el dato llega hacia el gateway de 10 y después el problema puede ser que el gateway no lo vea la plataforma o el servidor. ¿Sí? Entonces ustedes por lo menos saben que el dato llega al gateway de 10, luego es si el servidor o nuestra plataforma de IoT no ve el gateway. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver ese problema. Una vez que logren
que los datos fluyan, después lo adaptan a sus necesidades y le agregan la complejidad. Eso fue, digamos, después de eso, hemos trabajado mucho más fluido, digamos, ya le hemos dado la funcionalidad, sí. Y además el hecho de que el INTA nos permita alojar, o sea, nos permita alojarnos en el servidor de ellos, eso también nos agilizó bastante, porque bueno, ahí ya teníamos un lugar donde transmitir la información, donde quedaba almacenada, y hacer otro tipo de pruebas que al principio no podíamos hacer. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, acá la última pregunta, como para ir cerrando, de Facundo, que bueno, nos pregunta acerca de cuánto es el tiempo de duración de las baterías, y bueno, qué batería utilizaron y eso. Bien, la duración, el collar, el tiempo de muestreo del collar es preconfigurable, o sea, nosotros lo podemos poner de que mida cada 1 minuto y después pasa el dispositivo a modo bajo consumo, lo despertamos y cada minuto, cada 10, 15, 20 y demás. El tema de las baterías, sí, creo que hasta 1 hora. El tema de las baterías, por un lado, depende de eso, de cada cuánto está haciendo las mediciones, y es un área que estamos todavía en estudio. Nosotros estamos trabajando con las baterías, las LiPo, ese tipo de tablets. Estamos acá en Catamarca, hay que tener en cuenta, no conseguíamos al principio de muchos miliamperios, o sea que ahora sí hemos conseguido otras que son unas Samsung, no recuerdo el número ahora cómo son, pero son unas tipo pila, la misma forma de la pila, no como la tablet, y esas Samsung tienen mejores características que las otras. Entonces, midiendo cada 10 minutos, tenemos otro limitante, que es el que la memoria se nos llena. Entonces, cada 10 minutos, 15 días funcionan y queda batería todavía. Pero como hasta ahora los collares, el INTA no tiene instalado el gateway, solamente estamos almacenando la información en la memoria, no tiene sentido que lo tengan colocado más tiempo, porque la memoria ya está almacenada, se llenó y entonces van a tener pérdida de información. O sea que en principio ellos lo están utilizando así, muestrean cada 10 minutos, 15 días. Buenísimo. Bueno, Marcos, Paola, muchas gracias por la presentación y las respuestas. Y bueno, vamos por finalizar la charla. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego.